En primer lugar, el equipo de trabajo o trabajar en equipo es una forma de realizar actividades. ¿Para qué? Para lograr de manera eficiente y eficaz competencias individuales como colectivas. Lo que queremos expresar con esta definición es que un trabajo en equipo no es posible lograr sin la participación individual de cada uno de sus integrantes. La suma de cada uno de los componentes del equipo de trabajo, de sus capacidades, de sus habilidades, de sus actitudes, van a hacer que el equipo sea exitoso o no sea exitoso, ¿no? Que contribuya a lograr un mayor o mejor conocimiento o un conocimiento bastante débil, o podríamos decir un conocimiento no de muy baja calidad académica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la investigación monográfica que ustedes ya se supone que han avanzado, porque esto lo hemos visto en la primera unidad, y ustedes tienen ya que haber elegido su tema de investigación, respetando, por ejemplo, las características que debe tener un tema de investigación. Yo les preguntaría, por ejemplo, tanto de manera individual como de manera colectiva, por ejemplo, cuáles son las 3 características principales que debe tener un tema de investigación. Y dentro de esas 3 características, por ejemplo, ustedes tendrían también que discutir, haber analizado, ¿no?, si es que el tema que han elegido las posee o no posee dichas características. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes han escogido un tema sobre la violencia juvenil, ¿no? Entonces nos interesaría ver si ese tema reúne la característica, por ejemplo, de la precisión, por ejemplo, y la precisión como característica fundamental que cada uno de ustedes de manera individual y de manera colectiva lo han llevado a su equipo de trabajo, debe saber que el tema sobre la delincuencia juvenil tiene que reunir la característica de la precisión, 3 aspectos básicos y fundamentales. La temática o las variables, estamos hablando de la delincuencia juvenil, tendríamos que haber precisado el espacio y el tiempo en el cual vamos a citar nuestra investigación, por ejemplo, ¿no? Entonces, son cosas importantes que se tiene que manejar, como estamos viendo, las competencias que ya hemos logrado de manera individual como colectivas para poder llevar a cabo un trabajo donde requiere de la contribución y la colaboración de cada uno de los integrantes de este equipo de trabajo. Por lo tanto, el equipo de trabajo no viene a ser más que el conjunto de personas con habilidades y experiencias complementarias. Ahí sí ya es un caso específico que está orientado a las habilidades y a las experiencias que cada uno de nosotros, que cada uno de ustedes posee, y que van a ser complementadas, que van a ser comprometidas con una meta en común. Porque un trabajo en equipo, así como un trabajo de manera individual, siempre hay un objetivo, hay una meta para lograr o alcanzar. Y en este caso, cuando hablamos de los trabajos en equipo, estamos hablando de una meta común, es decir, todos tenemos que lograr una meta común. Por ejemplo, un equipo de fútbol, una meta común es lograr el campeonato nacional, lograr una copa internacional. Por ejemplo, acabamos de terminar en estas semanas el partido que hemos podido observar, por ejemplo, entre el Barcelona y el Santos de Brasil, por ejemplo, ¿no? El Barcelona de España y el Santos de Brasil, donde ambos querían pues lograr el objetivo de ser campeones mundiales, ¿no?, a nivel de los equipos que han representado a cada uno de los países, ¿no es cierto? Entonces, son cosas comunes, y para ello hemos visto que el equipo, si no funciona de manera colectiva, como en este caso sí lo hizo el Barcelona de España, ¿no?, logró, por ejemplo, coronarse como campeón mundial con relación al Santos, ¿no? Entonces, hay una meta en común y con una serie de objetivos específicos en cuanto a resultados. Si a los objetivos específicos, si nosotros seguimos con el ejemplo, por ejemplo, de este campeonato entre los 2 equipos que han llegado a definir quién es el mejor a nivel del mundo, o el Santos o el Barcelona, han ido cumpliendo objetivos específicos, es decir, han ido eliminándose progresivamente hasta poder lograr llegar a la final. Es igual en un trabajo. En un trabajo tenemos objetivos específicos. Por ejemplo, un objetivo específico de su trabajo de investigación monográfica, que de manera individual ustedes la estén haciendo o de manera grupal en equipo, por ejemplo, tienen que haber logrado objetivos específicos. Por ejemplo, tener un tema, por ejemplo, ¿no?
a partir del tema, contar con la información que respalde, por ejemplo, el conocimiento de ese tema, ¿no es cierto? Entonces son aspectos importantes que tenemos que tener como equipo. El equipo de trabajo, en consecuencia, la responsabilidad es tanto individual como grupal. Aquí diferenciamos al equipo de trabajo de los grupos de trabajo, donde el grupo generalmente que se forman para lograr alguna meta, alcanzar algún objetivo, generalmente cada uno pues trabaja para sí, no se preocupan por un trabajo grupal, un trabajo colectivo. En cambio, la responsabilidad en el equipo es tanto individual como grupal, porque al final no es mis habilidades individualmente que van a lograr que el equipo tenga éxito, sino son las habilidades colectivas. La suma de todas esas habilidades van a hacer que al final el equipo logre el objetivo que se ha trazado. Se generan resultados que son producto del trabajo colectivo, entonces seguimos manejando el mismo concepto que hemos hablado al inicio de esta unidad de aprendizaje. Los resultados son producto del trabajo colectivo. En la medida en que el trabajo colectivo, el trabajo individual de cada miembro de ese equipo de trabajo colectivo no contribuye al éxito del equipo, va a hacer que el equipo fracase. Eso es importante. Como por decir un ejemplo, volviendo al ejemplo del equipo de fútbol. Si el arquero está resentido con el entrenador y con los jugadores, y en lugar de tapar se echa en el arco y todas las bolas que llegan hacia su propia valla las deja pasar, entonces pues está atentando contra el éxito del equipo. Por más que tenga problemas individuales, él no puede hacer que el equipo fracase. ¿No? ¿Por qué? Porque está atentando contra el equipo. Debe existir mayor integración grupal para obtener resultados, ¿no es cierto? En la medida en que nosotros logremos integrarnos cada vez más al equipo, los resultados van a ser mayores, ¿no? Pero para poder trabajar en los equipos, tenemos que tener habilidades, y habilidades como, por ejemplo, cuidar y ampliar la autoestima, ¿no?, que cada uno poseemos, y la autoconfianza. Es decir, si nosotros no nos valoramos, si nosotros no estamos seguros que vamos a lograr tener éxito, que nosotros vamos a hacer el mejor trabajo, que vamos a hacer a lograr mejores objetivos, que vamos a lograr nuestras metas, que vamos a superar las expectativas, y nos damos esa autoconfianza de que vamos a tener éxito, entonces lógicamente que vamos a arriesgar el trabajo en equipo. Por eso es importante la autoestima y la autoconfianza. Acuérdense que eso también ya lo hemos visto en los temas anteriores. Donde no hay autoestima, amarse a sí mismo, quererse a sí mismo, valorarse a sí mismo y tener esa autoconfianza, yo soy capaz, yo sí puedo. Yo no solamente estoy esperando que alguien me dé la mano para poder andar, sino yo también sé andar y sé buscar, sé conocer, sé analizar, sé describir, sé descomponer, etcétera, etcétera. Entonces, ese aspecto que nosotros descuidemos como habilidad va a afectar al equipo. Otro elemento importante es mantener el comportamiento positivo, no ser negativos, ¿no? Siempre ser optimistas. Nosotros podemos hacerlo, lo vamos a lograr, lo vamos a conseguir. Siempre el positivo es fundamental. Enfocar el comportamiento, no la personalidad, es otro aspecto importantísimo que tenemos que tener como una habilidad para trabajar en equipo. Suscitar razones de acción, o sea, estar permanentemente, ¿no?, aportando al equipo y buscando que el equipo y todos los integrantes, ¿no?, estemos moviéndonos, estemos en la búsqueda de nuevos conocimientos, ser sujetos hiperactivos, ¿no?, que vayamos a buscar más allá del conocimiento que podamos tener, es decir, aumentar nuestro conocimiento, nuestras habilidades y nuestra inteligencia, ¿no?, basado en la búsqueda del conocimiento nuevo que nos permita de repente a nosotros ampliar mucho más, ¿no?, los éxitos que podemos lograr de manera grupal. Involucrar al colaborador, ¿no? Si hay un miembro dentro del equipo, o hay una persona, un compañero, ya sea este hombre o ya sea esta mujer, ¿no es cierto?,
que por alguna razón familiar, etcétera, no esté involucrado en el trabajo que tenemos como objetivo desarrollar, ver la manera de incorporarlo, de hacerlo que se involucre más todavía en el equipo de trabajo. Escuchar empáticamente, es decir, hay que escucharnos todos. Escuchemos a cada uno de los componentes del equipo, escuchemos a cada persona. Por ejemplo, este es un aspecto importante que vale la pena comentarlo, ¿no? Es como en una familia, ¿no? Si en una familia solamente el padre es el único que tiene derecho a opinar, el único que tiene derecho a hablar, el único que tiene derecho a decidir, o a la inversa, es la madre la que impone, la que decide, el esposo no tiene participación, o a la inversa, la esposa no participa, y por consecuencia tampoco los hijos participan, el padre pues no le da la oportunidad a que el hijo opine, por ejemplo, en cosas simples, por decir un ejemplo, hasta en qué tipo de comida quisieran compartir un día domingo, a dónde quisieran ir a pasear como familia, cuáles son tus aspiraciones como estudiante, que el padre y la madre discutan, conversen con el alumno, con su hijo, que le respeten sus ideas, que le respeten sus objetivos de ese hijo, por ejemplo, ¿no? Si el padre es médico, no le puede imponer que el hijo sea médico. Entonces, hay que escuchar porque al final, ¿no? Lo que nosotros no es imponer, sino es cada persona tiene ideas, cada persona tiene un conocimiento. Y hay que saber escuchar. Si está equivocado, perfecto, escuchémoslo y luego demostrémosle cuáles son las deficiencias, sus debilidades, las sinrazones que hay, pero no le cerremos la oportunidad de que pueda opinar, que pueda participar, que pueda también exponer sus ideas, sus pensamientos, por más equivocadas que puedan estar. Es bueno siempre escuchar de manera empática. Acordar objetivos, eso es importantísimo. Aquí no podemos imponer, sino cuáles son los objetivos, tanto el objetivo general que vamos a lograr al concluir todas nuestras acciones o nuestros trabajos, como aquellos objetivos específicos que vamos a ir alcanzando de manera progresiva. Y por lo tanto, ¿no? También ir revisando el proceso, es decir, cómo vamos avanzando el trabajo. Hacemos un alto, nos paramos un momento, comenzamos a revisar desde el inicio qué hemos hecho, si lo hemos hecho bien, si lo hemos hecho mal, si le falta algo, qué le podemos agregar. Es como una comida, si tú no estás degustando la comida, o bien la comida te sale muy salada o te sale desabrida, entonces tienes también que ir revisando el proceso hasta que la comida ya está lista, ¿no? Porque sería muy tarde que tú revises el proceso cuando ya la comida pues ya está lista y ya está salada o está desabrida. Ya no hay solución al problema en ese caso, ¿no? Se puede buscar de repente una salida, una alternativa, pero eso no es el asunto. Entonces, antes de poder pasar de una etapa a otra etapa, hay que ir revisando todo lo que hemos hecho antes y ajustando y refinando y incorporando aquello que nos ha faltado o que podemos complementar. A eso nosotros le llamamos el proceso de retroalimentación. O sea, hay que ir retroalimentando constantemente nuestro trabajo, no estar contentos ni satisfechos con el mínimo que hemos hecho, sino ir viendo dónde vamos a poder mejorar. Por decir un ejemplo, si nosotros vemos que nos falta un cuadro, que a ese cuadro no hemos logrado elaborar un gráfico, o que el gráfico pues no es muy visible, no es comprensible, que no tiene títulos, etcétera, etcétera, mejorar la calidad de presentación de nuestro material, de nuestra información, etcétera. Ese es el proceso, ¿no?, importante de ir retroalimentando, ¿no?, nuestro trabajo que vamos a presentar. En consecuencia, este tema que nosotros estamos viendo, ¿no?, podemos resumir al final que el trabajo en equipo es importante, pero para poder lograr el éxito en el trabajo de equipo tenemos nosotros primero que tener en cuenta esas habilidades que hemos desarrollado, como que el trabajo de equipo también hay una serie de responsabilidades, como hemos visto, como estamos observándolas, ¿no? Hay una serie de responsabilidades que son individuales como responsabilidades que son grupales, que se van a generar resultados
que son producto del trabajo colectivo, excelente, pero eso nos sirve a qué, para justamente volver a retomar, ¿no?, que las habilidades están en función de eso. ¿Ven? Si nosotros hemos hecho y tenemos bien claro, nos hemos puesto de acuerdo, hemos discutido, hemos analizado que las habilidades para trabajar en equipo, hay infinidad de ellas que tienen que estar en base, primero, en tener un conocimiento profundo de lo que es trabajar en equipo, y que vamos a tener que dejar de lado nuestras preferencias personales, individuales, egoístas, para lograr tener un éxito importante en estos resultados. Bueno, con esta parte el objetivo de esta parte es entender lo que es un trabajo en equipo, y que para trabajar en equipo tenemos que tener habilidades. Incluso es importante, dada la modalidad de aprendizaje en la que nosotros nos encontramos, que estas habilidades para trabajar en equipo también las podemos extrapolar a una habilidad individual, porque ustedes muchos de ustedes de repente por la distancia, por las dificultades que puedan haber, pueden hacer un trabajo individual. Pero ¿dónde está el de trabajar en equipo? La relación que ustedes tienen que tener con sus tutores, con sus asesores, con quienes están monitoreándoles su aprendizaje permanentemente, el intercambio que ustedes pueden hacer, el organizarse dentro de una localidad, por ejemplo, los que estamos en la ciudad de Huaraz, los que estamos en la ciudad de Cusco, los que estamos en la ciudad de Quito, los que estamos en la ciudad de Lima, podemos buscar una manera de integrarnos en equipos de trabajo para poder hacer un trabajo en equipo. Y ahora hay maneras muy simples, podemos trabajar vía internet, vía el chat, y en fin, hay una serie de técnicas que podemos lograr nosotros de acuerdo al avance de la tecnología que tenemos, que es magnífica y grandiosa y que podemos aprovechar. Podemos también desarrollar habilidades para trabajar en equipo y buscar espacios de repente, en el cual ya sea espacios virtuales, donde podemos nosotros, ¿no?, ir intercambiando los avances del trabajo que hemos ido realizando, o también buscar un espacio de repente presencial en algún momento, que ustedes estimen dónde, cuándo y cómo hacerlo, para poder, ¿no?, aportar un mayor conocimiento y habilidades en su trabajo en equipo. Bien, les agradezco bastante esto y nos vamos a encontrar de nuevo en el tema 2 de esta unidad de aprendizaje. Muchas gracias.